Vamos a hablar sobre oftalmología con la doctora Laura Cabrejas. Vamos a hablar de anatomía patológica con el doctor Hernando Darío Quiceno, otorrino con el doctor Fernando González y la última, dermatología, Dolores Mendoza. ¿Vale? Así que, por favor, Laura. Buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo para presentar la siguiente especialidad, que me parece apasionante, como es la oftalmología. Sí. Hay que cargar oftalmo. Vale. Digo, porque digo, esto no. Daros la bienvenida a futuros médicos, mi enhorabuena. Y bueno, quería presentaros un poco la oftalmología. La oftalmología es una especialidad médico-quirúrgica que se dedica al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades oculares y de sus estructuras anexas. Como ya han hablado otros compañeros, existe una especialidad general, o sea, todos los oftalmólogos tenemos conocimientos de oftalmología general, pero es una especialidad que cada vez se va subespecializando más, ¿no? De tal manera que en todos los hospitales pues, hay consultas de glaucoma, de córnea, de retina, de estrabismo, de oftalmología infantil, neurooftalmología, oculoplastia y órbita. Vamos, parece increíble lo que da de sí un órgano tan pequeñito, ¿no? Como es el ojo. Nuestras principales áreas de trabajo, digo de manera común a otras especialidades, es fundamentalmente asistencial, ¿vale? Es una especialidad médico-quirúrgica. Tenemos asistencia en consultas, tanto en hospitalarias como ambulatoria, también asistencia en quirófano, son cirugías microquirúrgicas de todas las especialidades. Hay una gran variedad de cirugías, de retina, de glaucoma, de párpados, de oculoplastia, hay una parte ahí de cirugía estética. Y luego tenemos áreas de trabajo docente y de investigación, ¿no? Con todos los pacientes que atendemos en la consulta. Aunque todos los médicos, todos los que estáis aquí, sois, y seguro que seríais unos excelentes oftalmólogos, el perfil de oftalmólogo ideal sería aquel residente que busque una especialidad médico-quirúrgica, teniendo en cuenta que hay una peculiaridad que es una cirugía con microcirugía. Operamos, salvo la oculoplastia, algunas cosas concretas, la cirugía así de párpados se tiende, por norma general en todo, a operar con microscopio. Entonces, esto sí que supone un hándicap en el sentido de, es importante tener buena visión y buena visión binocular. No pasa nada si utilizamos gafas, ¿vale? Yo soy miope de 4,5 y no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, un médico que tenga problemas de baja visión, que tenga una retinopatía, que tenga alguna neuropatía, un nistagmus, pues a lo mejor no es la especialidad ideal, ¿vale? Por el tema de microcirugía. Y luego lo mismo, ¿vale? Es importante, todos al principio de residentes tenemos algo de temblor por los nervios, ¿vale? Pero si ya de base le sobreañadimos un temblor esencial, eso hace que, que la microcirugía sea un poco complicada y aunque también es susceptible de entrenar, es algo a tener en cuenta, ¿vale? Pues mejor, os diría que mejor, valorarais, salvo que no queráis hacer otra cosa, plantear otra especialidad. Los residentes también de oftalmología son bastante meticulosos y son, personas a los que les gusta la tecnología, ¿vale? Porque la oftalmología es una de las especialidades que está más avanzada desde el punto de vista tecnológico. Utilizamos muchísima tecnología. ¿Cómo es nuestro trabajo del día a día? Hemos dicho que la mayoría hay una oftalmología general en el ambulatorio, pero hay una oftalmología subespecializada de todas las especialidades, ¿vale? Es una especialidad médico-quirúrgica, entonces en cualquiera de las subespecialidades que hagamos vamos a tener unos días de consulta y unos días de quirófano. Habitualmente vamos a estar más tiempo en consulta que en quirófano, en una proporción, por ejemplo, de los 5 días laborables, pues 4 días en consulta y un día en quirófano como norma general, ¿vale? También hay que atender a las urgencias. Las urgencias presenciales habitualmente pues las manejan los residentes y luego contacta con los adjuntos de subespecialidades para los casos complejos o las cirugías que sean necesarias. ¿Cuál es el horario típico? Pues va a ser un horario habitualmente de 8 a 3, un horario de mañana. Hay veces que sobre todo de adjunto y demás, dependiendo de la organización del servicio, que puede haber consulta o actividad, tanto consulta como quirófano, de tarde, ¿vale? Pero el horario habitual suele ser de 8 a 3. Las guardias, se hacen desde la residencia guardias de especialidad y suelen ser guardias que, a diferencia de gine, por ejemplo, que he hablado antes, por las noches
puedes tener una guardia malísima, pero digo, es verdad que por la noche bueno, pues suele tener menor afluencia de urgencias que otras especialidades, ¿vale? Los residentes las hacen presenciales, los adjuntos pues hacen habitualmente en todos los hospitales guardias localizadas, ¿vale? En algunos hay adjuntos con guardias presenciales, pero son los menos. Entonces, es una especialidad que te permite tú te puedes complicar todo lo que quieras, es decir, puedes hacer investigación, puedes hacer consulta extra, puedes hacer una consulta privada, pero el hecho de no tener guardias presenciales sí o sí que permite como cierta flexibilidad y cierta capacidad para organizar tu horario y tu vida pues de una manera más flexible, por ejemplo, con otras especialidades que son más exigentes. También decir que la oftalmología es una especialidad que es bastante resolutiva. Muchos de nuestros pacientes pues, los manejamos con las exploraciones y las pruebas diagnósticas complementarias que hacemos de oftalmología, pero sí que tenemos contacto con muchas especialidades, ¿vale? En concreto, la sección de uveitis, por ejemplo, que trata muchas patologías autoinmunes, se pasa de manera conjunta con los compañeros de reumatología. Y ahora, yo que hago, por ejemplo, neurooftalmología, estamos implantando una unidad de neurooftalmología que pasamos presencialmente también con un neurólogo, ¿vale? También los compañeros de órbita y oculoplasta tienen mucha relación con los maxilofaciales, con los neurocirujanos, con los otorrinos. Luego también tenemos mucha relación con genética, los oftalmólogos pediátricos, vamos, pues también mucho con pediatría y potencialmente con cualquier especialidad, ¿vale? Podemos tener pacientes en común. Si me preguntáis, esto es una cosa difícil, ¿no? Pero ¿cuáles son los puntos fuertes de la especialidad de oftalmología? Es una especialidad que combina habilidades médicas y combina habilidades quirúrgicas, ¿vale? Que asocia tecnología avanzada. Trabajamos con tecnología puntera, que está muy subespecializada, que tiene buenas salidas laborales. Luego también somos muy resolutivos. Muchos de los pacientes, como he dicho antes, los podemos tratar y manejar con las exploraciones diagnósticas que tenemos en oftalmología. No dependemos tanto del diagnóstico de imagen, del resultado anatomopatológico. En algunos sí, pero no en el grueso de nuestros pacientes, ni mucho menos. Y luego es verdad que tenemos un impacto muy positivo en la vida de las personas, ¿vale? A un paciente que no ve, que está ciego, le operas y ves. O sea, y ve, es casi magia y eso es muy satisfactorio. Nuestros pacientes también, por norma general, no tienen riesgo vital, ¿vale? Que eso también es algo para tener en cuenta para alguno de nosotros. Potencialmente, bueno, pues permite tener cierta calidad de vida, teniendo en cuenta que, bueno, que cada uno se puede complicar lo que quiera y tiene buenas salidas laborales. Como todo, bueno, pues no todos son rosas en oftalmología, los oftalmólogos también vivimos estresados. Como todas las especialidades quirúrgicas está ese punto, bueno, pues de la complicación de la cirugía, casos complejos, pacientes que no evolucionan bien a pesar de un tratamiento adecuado y bueno, pues todos tenemos en nuestra mente pacientes que nos quitan el sueño, ¿no? Por no decir que, digo, bueno, pues al final trabajamos con algo que es muy importante para la vida de las personas como es la visión, ¿no? Para bien o para mal, y esto también implica pues un contacto emocional muy cercano con los pacientes. En cuanto a las salidas profesionales, pues bueno, la oftalmología es una subespecialidad que tiene salidas laborales muy buenas. De hecho, en estos últimos 10 años se ha incrementado en un 30% más o menos el número de residentes de oftalmología, pues debido pues a que es una especialidad que tiene buenas salidas, hay posibilidad de trabajo y luego está aumentando el número de hospitales con capacidad docente, ¿no? Las salidas principalmente están en el hospital, también en consultas privadas, es una especialidad que tiene muchas salidas en la privada y en investigación, con todas las combinaciones posibles de todos estos subapartados. Y en cuanto al futuro, pues el futuro es muy prometedor y el futuro se me antoja espectacular porque la medicina está avanzando muchísimo y en oftalmología está avanzando muchísimo también, ¿no? Desde los avances en terapia génica que nos están permitiendo curar enfermedades y tratar en un futuro próximo enfermedades genéticas que hasta ahora, bueno, pues dejaban ciego a muchos niños y personas jóvenes, hasta tratamientos, cirugías mínimamente invasivas en todas las subespecialidades de la oftalmología. Luego también están en desarrollo implantes retinianos que en un futuro, bueno, pues pretenden dar visión a personas que ahora mismo están ciegas, lentes de contacto inteligentes, por ejemplo, que permitan abrir y cerrar el iris para ajustar el tamaño de la pupila en pacientes con aniridia, que permitan tomar la presión intraocular y hacer monitorización, que permitan la dispensación de fármacos. La medicina regenerativa también está siendo una
una realidad, y la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la telemedicina, ¿no?, que ya estamos empezando a implantar en nuestras consultas y está permitiendo la atención a pacientes que tenían antes difícil acceso o intentando también mejorar la calidad de vida a pacientes que, bueno, que por otra parte no necesitan desplazarse presencialmente a nuestras consultas. Por norma general, o sea, yo diría que si escogéis oftalmología, bueno, pues no os vais a arrepentir y seguro que encontráis en esta especialidad pues todo lo que buscáis en vuestra carrera profesional. Muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, yo soy Fernando González Galán, de Otorrino. Soy el tutor de residentes de Otorrino. Y bueno, voy a intentar dar una charlita así lo más rápido posible y así ganamos un poco de tiempo en vuelo, que es muy tarde. Con esto lo paso. Bueno, un poco una pequeña introducción a la otorrino. Como han dicho todos mis compañeros, porque llevamos un rato con médico-quirúrgicas, la otorrino también es una especialidad médico-quirúrgica. He puesto quirúrgica en mayúsculas porque es verdad que la mayoría de la carga asistencial es en consultas. Tenemos como oftalmología pues unos 4 días a la semana vais a estar en consultas, pero si elegís otorrino os tiene que gustar la sangre, os tiene que gustar un poquito la marcha porque es quirúrgica. Tanto la rinología, la laringología como la otología, todos tienen quirófano. Es verdad que algunos adjuntos, cuando son más mayores, pueden apartar un poco la cirugía y dedicarse más a la consulta, pero si no te gusta la cirugía, la otorrino no es tu especialidad, ¿no? Entonces es una especialidad médico-quirúrgica, pero cirugía tenéis que tenerlo en cuenta. Y luego es una especialidad, a mí me gusta llamarla como de áreas anatómicas, ¿no? Vemos, la otología es la medicina y la cirugía y el tratamiento del oído, ¿no? Y no tratamos patología infecciosa, patología tumoral, sino todo lo que tenga que ver con el oído. Así que, como otólogos, pues vais a ser, digamos, los másters del oído, ¿no? Cualquier cosa que tenga relación con el oído os van a llamar y os van a avisar. Entonces, es una especialidad que se encarga de áreas anatómicas, el oído, la laringe, la nariz. Y, bueno, eso es en parte gratificante porque vais a ver que en los pacientes de otorrino vais a poder seguir, como decía, una continuidad asistencial, ¿no? Vais a ver al paciente, lo vais a diagnosticar, lo vais a tratar, lo vais a operar, lo vais a seguir y le vais a dar el alta. Entonces, eso es como un proceso muy gratificante porque lo ves desde el principio, le tratas el problema que solo sabes tratar tú, le haces todo lo que tengas que hacer, le das el alta y se va muy contento o muy enfadado, pero bueno, le haces todo el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito como presentación de lo que es la otorrino, que seguro que ya lo conocíais porque todos habéis hecho otorrino en la carrera, ¿no? ¿Dónde hacemos la otorrino? Aquí los residentes vamos a estar principalmente en la Fundación Jiménez Díaz. También vamos a tener asistencia en el ambulatorio de Pontones, el ambulatorio de Quintana. La mayoría de los residentes durante la residencia la actividad la tienen en la fundación, pero hay consultas específicas que las hacemos en el ambulatorio de Pontones de Quintana. Pero los adjuntos que trabajan en el hospital no solo trabajan en la fundación, sino que hacemos un servicio un poquito conjunto con otros hospitales, el Hospital de Valdemoro y el Hospital de Villalba. Muchas veces los propios adjuntos que trabajan aquí van allí a pasar consultas o hay pacientes incluso que no nos podemos derivar entre nosotros. Digamos que hacemos un pequeño equipo entre los tres hospitales, ¿no? O sea que esto es un poquito el dónde. En cuanto al trabajo en el día a día, un poco para entrar así en materia, este año la gran novedad, al menos aquí en Otorrino, en la Fundación Jiménez Díaz, es que por primera vez van a entrar 2 residentes de otorrino por año. Hasta ahora han entrado 1 residente por año y este año van a entrar 2 residentes, ¿no? Hay 2 plazas ofertadas. Y esto es por el volumen que existe en otorrino, que ha crecido de manera exponencial en los últimos años y bueno, ahora mismo estamos teniendo 14 sesiones de quirófano semanales, de mañana y de tarde, tenemos un montón de consultas monográficas, tenemos unidades acreditadas de disfagia, unidades de vértigo, unidades de poliposis. Digamos que el volumen es, creemos, suficiente para que haya 2 residentes por año y además creo que vamos a beneficiarnos de que haya 2 residentes por año porque va a ser más operativo para todos y creo que vamos a ganar todos en calidad de vida y además que le vamos a poder dar oportunidades a esos 2 residentes por año a hacer una formación muy completa, ¿no? Aquí he puesto el robot porque, como ya seguro que nos han comentado en otras especialidades, nosotros también utilizamos el robot. De hecho, tenemos un curso especial para residentes que también los residentes de otorrino están adscritos y podrán formarse en el manejo del robot, ¿no?
Y luego, un poquito en cuanto a las rotaciones, dentro de otorrino, a lo largo de la residencia vais a hacer rotaciones dentro de las 3 secciones, ¿no? En rinología, en laringología y en otología. Cada una de ellas va a tener aproximadamente 2-3 meses, algunas veces son 4. Y bueno, más o menos en cada una de las secciones vais a encontrar como unos 6 adjuntos. Dentro de estas rotaciones vais a poder acceder a otras consultas o unidades más específicas, como son las del olfato, patología de las glándulas salivares o infantil, sueño, una vez que estéis dentro de esas secciones, ¿no? Las guardias, bueno, pues de R1 hacéis guardias de urgencia y como parte de la guardia de cirugía general en segundo puesto. Ya a partir de R2, R3 y R4 vais a hacer guardias de especialidad de otorrino, en las que os van a llamar como segunda llamada, ¿no? Es verdad que en otorrino, como he explicado antes, tenemos muchas sesiones de quirófano y de consultas tanto de mañana como de tarde, y a partir de R3 se van a poder hacer tanto consultas como quirófanos de tarde a los que podéis asistir como residentes, ¿vale? Fuera de estas rotaciones que hacéis dentro de otorrino, vais a hacer rotaciones de R1, vais a estar 2 meses en urgencias, de R2 vais a estar 1 mes en neuroradiología y otro mes en rehabilitación, de R3 1 mes en maxilofacial y normalmente en R4, dependiendo de cómo lo llevéis, se os puede plantear la posibilidad de hacer una rotación en el exterior. De momento casi todos los residentes, los R4, se van 2 meses a rotar fuera al extranjero. Puntos fuertes, pues yo creo que aquí en otorrino en la Fundación tenemos, yo creo que 2 puntos fuertes en la residencia, en este programa formativo que tenemos aquí. El punto fuerte que a mí más me gusta, que me parece que es el puntazo, es que tenemos un programa formativo de simulación en modelo porcino vivo, o sea, todos los meses, una vez al mes, un adjunto se reúne con todos los residentes y hace una disección en cerdo vivo y está toda una mañana con ellos haciendo todas las disecciones. Normalmente el R1 se encarga de la traqueotomía, el R2 y el R3 hace los vaciamientos cervicales y el R4 hace la laringitomía total. Desde que hemos empezado este programa, que en España yo no conozco ninguna otra residencia que lo haga, sí se nota que los residentes, claro, cogen mucha mano, porque una vez al mes te dedicas a hacer una cirugía de cuello entera, tú solo, nadie te ayuda, solo te están aconsejando, pero digamos que es tu tiempo de practicar y se nota mucho, ¿no? Y esto, bueno, lo hacemos en el laboratorio de disección, que está aquí en la Fundación, en el animalario, y en este mismo laboratorio que veis aquí, hacemos una vez cada 3 meses, 4 meses, una disección de hueso temporal, en cadáver humano, y uno de cirugía endoscópica nasosinusal, también unos cada 3-4 meses aproximadamente. Todos los residentes con 1 o 2 adjuntos y hacemos una disección guiada en cadáver. Bueno, que son cosas que podéis conseguir en otras residencias, pero normalmente en cursos en otros centros, y aquí lo ofrecemos, como tenemos este laboratorio de disección, lo ofrecemos aquí de manera más rutinaria y es más fácil acceder, ¿no? Fuera de eso también le damos mucha importancia a la docencia, o sea que todos los miércoles vamos a tener sesiones donde uno de los residentes va a hablar de un tema, hacer revisiones bibliográficas, etcétera, etcétera, para la formación docente que para nuestros residentes es muy, muy importante. Y por otro lado, otro punto fuerte aquí yo creo que es la investigación, que en los últimos años también ha crecido mucho. Ahora mismo estamos los 4 primeros son ensayos que han terminado en 2024 y los 4 siguientes son ensayos que estamos haciendo actualmente, que son ensayos que se hacen en el servicio. Hay 2 adjuntos que sobre todo están muy implicados y que están haciendo labor de investigación, y a los residentes se les da la oportunidad de participar en esos ensayos. Hay mucho trabajo, o sea que tenéis que hacer muchas cosas en esos ensayos, no es simplemente ayudar, que hay que hacer muchas cosas. Y que se os permite participar en esos ensayos porque hay muchos ahora mismo en el servicio en activo, ¿no? Crecimiento y posibilidades de salida profesional, pues como he dicho antes, el equipo de otorrino aquí no solo está integrado por los otorrinos de la Fundación, sino también en otros hospitales como son el Infanta Elena y el General de Villalba, y al estar, digamos, 3 hospitales, pues es más fácil que al salir se contrate dentro del grupo que si solo es un hospital. Entonces es más fácil conseguir trabajo dentro del grupo que si haces la residencia probablemente en otro centro, ¿vale? Y nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo sé que ya están un poquito cansados. Yo voy a ser un poco resumido en lo que voy a hablar. Bueno, soy Hernán Quiseno, soy adjunto y tutor de residentes. Básicamente yo creo que esta es una especialidad que mucha gente desconoce. Yo creo que porque en la carrera lo vemos de una forma como muy superficial.
Pero básicamente el patólogo es una base fundamental para el resto de especialidades médico-quirúrgicas. De hecho, nuestra especialidad se subdivide como en áreas. Por ejemplo, yo me dedico a patología digestiva y endocrina y dentro de nuestra especialidad hay esas subespecialidades dentro de la formación de un residente. Entonces, básicamente, el avance de nuestra especialidad es que ahora la base fundamental para el tratamiento de mucho paciente oncológico depende de la patología molecular y de los biomarcadores. De hecho, guías terapéuticas en pacientes oncológicos van a depender de nuestros diagnósticos y de nuestros informes. Básicamente, lo que teníamos como referente de un patólogo es que está como ahí escondidito en una esquina o está encerrado como en una parte baja de un hospital, pero no, realmente es una especialidad que tiene mucha interacción con el resto de compañeros. Es verdad que no tenemos un contacto directo con los pacientes, excepto un área específica que es la patología intervencionista, pero básicamente tenemos esa interacción constante con el resto de nuestros compañeros a través de los comités y las sesiones. Entonces, nuestro papel fundamental es emitir diagnósticos anatomopatológicos y no solo dependemos del diagnóstico morfológico, como les mencionaba, sino que también empleamos múltiples técnicas que son inmunistoquímicas, histoquímicas y pruebas moleculares que guían, de hecho, tratamientos específicos. Y estamos muy vinculados no solo a procesos de investigación en básica, sino también en clínica, ¿vale? Que eso es muy importante. Entonces, ¿cómo funcionamos? O ¿cuáles son las habilidades que debe tener? Uno, un patólogo debe ser muy observacional, básicamente porque nosotros nos enfocamos en los detalles que vemos a nivel morfológico de las células, de los tejidos. Tenemos que razonar, porque tenemos que interpretar todos esos hallazgos que vemos en el tejido y correlacionarlo con los hallazgos clínicos que nos emiten nuestros compañeros. Destrezas manuales. En la especialidad hay un área que se llama el tallado, que es el procesamiento de las piezas quirúrgicas, y dentro de esa especialidad también tenemos, como nuestros compañeros tienen enfermeras o matronas o lo que sea, pues nosotros tenemos técnicos de anatomía patológica que también hacen un papel fundamental en este procesamiento. Y tecnológicas, porque ahora hay un avance en patología que es la patología digital. De hecho, este centro es pionero dentro de España desde el 2018 y eso permite que empleemos incluso herramientas de inteligencia artificial desde hace algunos años. Básicamente nos comunicamos con nuestros compañeros a través de nuestros informes, pero también tenemos un contacto en el día a día a través de los comités y también pues, de la interacción de que nos llaman todo el tiempo y nos dicen, oye, necesito este paciente, ¿qué te parece? Tal. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que ser curiosos porque muchas veces nuestros compañeros nos pueden remitir una sospecha diagnóstica y ser totalmente algo diferente. Entonces, tenemos que estar con un abanico de posibilidades de diagnósticos y eso lo hace muy interesante. Y básicamente, un interés por la ciencia y la investigación porque estamos muy vinculados a investigación en diferentes áreas. Entonces, como les mencionaba, básicamente nuestro día a día comienza con las sesiones clínicas o los comités de tumores. Entonces, por ejemplo, pues yo los jueves tengo los comités de patología digestiva, que es lo que me dedico. Entonces, la mañana discutimos con oncólogos, con cirujanos, con radioterapeutas, casos complejos en la mañana y luego, por ejemplo, en la tarde los de esófago gástrico, ¿vale? Y luego están las sesiones que son un poco más académicas. Entonces, por ejemplo, este hospital en concreto tiene servicios muy potentes como es derma, hemato, nefro. Entonces hay sesiones que son para discutir y comentar casos que son de un interés para todas las especialidades. Luego tenemos algo que se llama las correcciones. Entonces en las correcciones el residente lo que hace es que ve los casos del día anterior y al siguiente día pues corregimos y evaluamos esos diagnósticos, los diagnósticos diferenciales, solicitamos técnicas adicionales y estamos sentados pues como para revisar esos casos. Y luego lo que les mencionaba del tallado, que es el procesamiento de las piezas quirúrgicas, ¿vale? Que claro, tú recibes una pieza tumoral de un órgano en concreto y dentro de nuestras habilidades es aprender a procesar, a identificar las cosas que nos pueden llamar la interés o que son importantes para la estadificación de un paciente en concreto. Digamos que nuestras urgencias son las biopsias intraoperatorias. Entonces, las biopsias intraoperatorias es cuando un paciente está dentro del quirófano y un quirúrgico quiere saber un diagnóstico específico o quiere saber si algo es bueno o malo, si los márgenes están afectos o no. Entonces, muchas decisiones en quirófano van a depender
de la información que les demos. Entonces, digamos que ese es un momento en el que nosotros tenemos que ser un poco más ágiles e intentar brindar la mayor información a nuestros compañeros. Existen otras áreas que es, por ejemplo, los controles en ecoendoscopias o broncoscopias. Entonces, nosotros vamos, hacemos un control del material in situ. Eso se llama ROSE, que es como el patólogo en el lugar donde nos requieren, y le decimos al digestivo, oye, pues esto tiene mala pinta, necesito más material porque esto hay que probablemente hacer una prueba molecular o necesito para hacer algo más. Entonces, eso es muy importante. Y dentro de la especialidad hay un área que es, digamos, cada vez ha disminuido mucho con los años y son las autopsias clínicas. Básicamente, pues con nuevas tecnologías y tal, cada vez es un área que va pues como en descenso, y eso se lo digo yo por experiencia en otros hospitales americanos o en Latinoamérica, que es un área que es cada vez más poca, digamos. ¿Cómo funcionamos, por ejemplo, aquí? Pues tenemos una jornada de 8 a 3 y luego una extensión de jornada que es hasta las 6 de la tarde, y luego los viernes una rotatoria de los residentes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues que eso hace que el salario sea equitativo con otras especialidades que van a ser guardias, y porque durante ese periodo de la tarde es donde se hace ese procesamiento de las piezas quirúrgicas y se permite revisar casos concretos y tal. En otros hospitales pueden encontrarse con guardias un poco más tarde, guardias de llamado, guardias de trasplante, que yo por experiencia propia de mi residencia tenía un busca y tenía que ir en las noches, fines de semana, bueno, eso depende del hospital. En algunos centros también les exigen puertas el primer año, aquí no, por ejemplo. Eso no tiene mucho sentido porque luego no tenemos una dedicación a urgencias ni a la parte clínica. Entonces, bueno, pero aquí, por ejemplo, no tenemos esa tal, no tenemos noche, no tenemos fines de semana. Bueno, es bueno hacer un balance de calidad de vida, que yo creo que es importante. Y luego, lo que les mencioné, comités de tumores, eso es muy importante para la correlación con nuestros compañeros, las sesiones interdepartamentales y las sesiones del servicio. Y básicamente la asistencia a cursos, congresos, publicaciones y las rotaciones externas que también hacemos. ¿Cuáles son los puntos fuertes que vamos a impactar en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes? Tenemos una casuística muy elevada y eso lo hace muy interesante y muy retador en el día a día. Tenemos autonomía laboral porque tenemos una independencia a la hora de informar, pero también tenemos nuestros compañeros para discutir los casos complejos. Ahora con la patología digital hay opciones incluso de teletrabajo. O sea, yo estuve en un congreso en Bulgaria en noviembre y tenía unos informes que cerrar y pues los firmé por teletrabajo desde Bulgaria. Entonces, bueno, eso también es una cosa que está guay si quieren tener otro tipo de vida, ¿no? Y hay una actualización constante por lo que les comento de patología molecular y biomarcadores, y básicamente que la carga laboral básicamente es enfocada al diagnóstico de nuestros pacientes, y lo único que si les interesa mucho el contacto con los pacientes y esto, pues esto es un área que no van a tener ese contacto. El contacto va a ser con nuestros compañeros, con los clínicos, con los quirúrgicos, pero eso también es muy, muy interesante. La salida laboral, la verdad es que ahora hay un montón de trabajo. O sea, yo recibo ofertas por LinkedIn todo el tiempo de hospitales de Madrid, de España, de fuera de Europa, perdón, de otros países europeos, sobre todo nórdicos, o sea, lo que quieras. Y puedes vincularte tanto a hospitales públicos, hacer también actividad privada si quieres tener un poco más de rentabilidad económica, y la vinculación a investigación. Eso es súper interesante porque tienes equipos muy, muy dinámicos en diferentes áreas. Y básicamente el desarrollo de patología molecular y patología digital, y nada, que no le tengan miedo a la anatomía, que es muy interesante, y yo creo que le pueden coger mucho cariño si les interesa. Hola, buenas tardes. Bueno, yo os voy a contar la parte de dermatología. Disculpad el pequeño cambio que ha habido de hora, pero era por conciliación. Y bueno, nuestra especialidad es una especialidad muy amplia, ¿vale? O sea, que nos dedicamos a ver la piel
pero vemos patología primaria de piel y también pues, cualquier otra enfermedad que dé manifestaciones cutáneas, pues nosotros también lo vemos. Tenemos la ventaja de que al resto de especialistas en general les suele gustar poco ver las lesiones de piel, entonces al final por cualquier lesión habitualmente pues nos suelen consultar. La mayoría de la parte de nuestro trabajo lo hacemos en las consultas externas. Una gran parte, o sea, pues diría que un 90%, lo vamos a hacer en las consultas externas. Luego, por otra parte, hacemos guardias de 24 horas, pero estas guardias solamente se hacen en algunos hospitales, en otros hospitales son tardes durante la residencia. Luego de adjuntos, nosotros tenemos un horario habitualmente o de mañana o de tarde o combinado, pero pues no tenemos guardias ni fines de semana. Esto pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno, que sepáis esta parte. Luego vemos esta patología de consulta y luego vemos pues toda la patología cutánea por la que nos avisan de los pacientes que están ingresados. Entonces, dependiendo de pues, si hacéis esta especialidad en un hospital más grande, pues vais a tener pues, más interconsultas, si lo hacéis en un hospital más pequeño, pues menos interconsultas. Pero la verdad que esta es un área pues, también interesante, que a veces pues, depende de dónde hayáis hecho la carrera, pues habéis tenido más o menos oportunidad de rotar por estas interconsultas. Luego, en nuestra especialidad, pues tenemos la posibilidad de hacer múltiples proyectos de investigación, estudios multicéntricos, ensayos clínicos, tesis doctorales. O sea, nuestra especialidad es como muy dinámica. Y con respecto a lo que os suele llamar la atención a los pregrado o justo otros especialistas que no conocen nuestra especialidad, es que es verdad que hay que estudiar mucho. O sea, tenemos pues una amplia cantidad de diagnósticos diferenciales, entonces pues cuando acaba el MIR, pues no es que acabe el estudio, sino que muchas veces empieza. Entonces sí que es verdad que hay mucha clínica y bastante que estudiar. Y luego, pues cada uno, en función de la residencia que quiera hacer, pues se puede implicar más pues, en estos ensayos clínicos, en hacer la tesis, un poquito dependiendo de vuestros intereses. Entonces, ¿qué es la especialidad? Pues como os comentaba, todo el estudio de la piel. Entonces, las ventajas que tiene es que vemos desde bebés recién nacidos hasta ancianos y luego vemos pues, todo tipo de patología cutánea. Entonces, dependiendo del área de vuestro interés, pues podéis especializaros en oncología cutánea, os podéis especializar en autoinmunes, os podéis especializar en ITS, en linfomas. O sea, es un campo muy amplio y al que le guste la cirugía, pues es una especialidad médico-quirúrgica, que tenemos mucha actividad quirúrgica, hacemos cirugías pequeñitas y cirugías grandes como pues, reconstrucciones complejas, con colgajos, con injertos, cirugía con control de márgenes intraoperatoria, como es la cirugía de Mohs. Entonces, en este sentido, yo diría que una de las ventajas importantes de nuestra especialidad es que es muy dinámica. A mí una de las cosas que me gustó mucho cuando llegué a mi hospital es que mi jefe, que es una eminencia en la dermatología, pues de repente en una sesión decía, pues no sé lo que es esto. Entonces digo, jolín, un señor que lleva toda su vida dedicado a esto, pues que se siga sorprendiendo por los diagnósticos, pues me atrajo bastante, o sea que no os vais a aburrir. Esto un poco os lo he comentado, o sea que es una especialidad muy variada y en función, la residencia es muy rica, o sea empezamos haciendo de R1 guardias de puerta, y a partir de R2 pues tenéis la posibilidad, en función de dónde la hagáis, de hacer tardes o guardias de 24 horas y luego vais rotando pues, por diferentes áreas del servicio. Rotaciones externas a nuestro servicio, solamente hay de R1 que rotaríais en medicina interna, en urgencias y algunos hospitales también se rota por diferentes servicios quirúrgicos, que puede ser cirugía general, cirugía plástica, más o menos estas son las rotaciones que hacéis. Luego, dependiendo del hospital en el que lo hagáis, pues tenéis más o menos posibilidad de hacer rotaciones externas. En casi todos os dan la opción de hacer alguna rotación externa, que un poco pues, se trata de complementar lo que le falta a vuestro hospital. ¿Qué habilidades e intereses considero que son claves para elegir esta especialidad? Yo creo que una muy importante es la capacidad de estudio personal. Otra muy importante que pues es de todas las especialidades es en el trabajo en equipo.
Una importante es la destreza manual, porque es verdad que nosotros hacemos muchos procedimientos con las manos, infiltraciones, curetajes, cirugía mínimamente invasiva. Luego, bueno, es una especialidad muy clínica, entonces tenemos contacto con pacientes y tenemos contacto con mucho volumen de pacientes. Entonces, es verdad pues, que vas a tener contacto con muchos pacientes, igual con 30, 40, todos los días de tu vida. Entonces, con sus ventajas y sus inconvenientes. Tenemos que estar muy pendientes de la atención al detalle. De hecho, cuando empezáis la residencia, pues todos los rojos os parecen los mismos rojos, todos los morados os parecen los mismos morados, pero luego, pues poco a poco, pues vais viendo pues, esos diferentes matices, esa diferente morfología. Y bueno, pues la ética profesional como pues, en todas las especialidades. Nuestro trabajo del día a día, os lo he contado ya un poquito, que no me quiero extender. Pues la flexibilidad y la capacidad de conciliar y hacer otras cosas, sí que en dermatología parece un punto fuerte, aunque luego os diría que la realidad es que tenemos mucha carga de trabajo. Entonces, para otros especialistas dicen, no, es que los dermatólogos, yo me meto a derma porque trabajo poco. Esto, la verdad es que no es real. O sea, al final, entre combinar estudio, pública, si quieres hacer privada, al final pues tenemos también alta carga de trabajo y tenemos la asociación, la Academia Española de Dermatología y Venerología tiene como múltiples grupos y al final te das cuenta de que pues tienes muchos fines de semana, o sea, si quieres ser activo, pues puedes serlo, ¿vale? Es un trabajo que, por una parte, nosotros hacemos mucho trabajo individual, o sea, yo diagnostico al paciente, yo le opero, yo le sigo, pero también tenemos mucha relación con otros servicios. Entonces, tenemos relación con los endocrinos para las consultas de hidrosalinitis, tenemos relación con los reumatólogos para la consulta de psoriasis y autoinmunes, tenemos relación con los neuropediatras y con los pediatras en general para la dermatología pediátrica. Con los anatomopatólogos tenemos una relación muy estrecha, semanal, de ver todos los casos que tenemos dudas para correlación clínico-patológica. Con los hematólogos también tenemos muchísima relación, tanto por las interconsultas como las consultas de linfomas. Con los oncólogos, todos los pacientes que vemos de ensayo clínico que nos avisan. Con los oncólogos radioterapeutas, porque muchos de los cánceres cutáneos necesitan radioterapia posterior. Con los maxilofaciales para todo el cáncer de cabeza y cuello, con radiología intervencionista, urogine, en fin, que si os gusta también la relación con otras especialidades, es verdad que sobre todo son en hospitales de tercer nivel, pero tenéis esta posibilidad. Los puntos fuertes os los he ido comentando, pues es una especialidad muy variada, es una especialidad que no te vas a aburrir, es muy resolutiva, tienes gran capacidad de dedicarte a diferentes subespecialidades a los que te guste, gran capacidad de poder hacer diferentes trabajos científicos y pues tener sesiones también multidisciplinares. ¿Vale? Luego, a quien le guste hacer la medicina privada, pues también tiene la opción de tener medicina privada. La carga laboral y la complejidad de los casos depende mucho en dónde trabajéis. Si trabajáis en un hospital como este, pues al final pues tenéis pues que estudiar bastante porque hay casos bastante complejos, ¿vale? Adquirir estas habilidades y destrezas que os he dicho. ¿Y qué salidas profesionales tenemos en Derma? Pues la verdad que ahora mismo tenemos trabajos pues, donde queráis, ¿vale? Muchísimo trabajo en pública, muchísimo trabajo en privada y entonces pues opciones laborales casi os diría infinitas. O sea, los residentes que salen pueden elegir turno, diferentes opciones si se quieren dedicar a la pública. En casi todos los sitios hay necesidad de dermatólogos y esto probablemente vaya en aumento. Y en la privada, pues también hay, pues tanto para tricología como para estética, como para lo que no es estética, hay muchísimo trabajo. Y ya está, yo creo, o sea que yo sí que os animo, a mí la especialidad me gusta mucho. Tenéis al principio de la diapositiva mi correo por si necesitáis algo. Y luego, cosas así, retos de nuestra especialidad, pues bueno, cada vez tenemos más tratamientos nuevos en cáncer, dermatitis atópica, vitíligo, con biológicos, con nuevas moléculas. Se ha estudiado diferente la inflamación, la inteligencia artificial la tenemos muy presente
y la investigación en cualquier área. Y muchísimas gracias. Cualquier cosa, que de verdad nosotros estamos aquí en la primera planta, que estaremos encantados de recibiros. Y si tenéis dudas de cosas más concretas, de hospitales diferentes, o sea, si sois dermatólogos vais a ser felices, yo creo, si os gusta la especialidad. Y la verdad que en España la formación es muy buena, o sea que yo creo que simplemente pues, diferentes hospitales tienen diferentes puntos fuertes. ¿Vale? Gracias. Bueno, chicos, pues ha sido un placer veros una vez más a todos. Son nuestras primeras jornadas y estamos muy orgullosos de las mismas. Muchas gracias a la Fundación por cedernos el espacio. Y bueno, ya lo dije el último día de clase, lo vuelvo a decir, Mirasturias siempre será vuestra casa, me tenéis para lo que necesitéis y solamente me queda desearos muchísima suerte para la guinda del pastel, que es esa elección de plaza y que os iremos informando, ¿vale? Muchísimas gracias y que tengáis feliz fin de semana.